are lovers. We are kissing. We are lovers. ¿Qué tal? Buenas noches. Tras 8 meses de pandemia, el coronavirus ha infectado en todo el mundo a más de 50 millones de personas, ha causado más de 1.200.000 muertos y ha provocado un gran agujero en la economía, especialmente en Canarias. Por eso, el anuncio de una vacuna con un 90% de efectividad supone un nuevo horizonte. La Unión Europea ha firmado un acuerdo con Pfizer y BioNTech para hacerse con 300 millones de dosis y en nuestro país Sanidad asegura que en una primera etapa se podrá vacunar a 10 millones de ciudadanos. Las grandes preguntas son ¿cuándo, quiénes y en qué condiciones? Y la respuesta vamos a intentar encontrarla esta noche. Pero la COVID no es la única preocupación en el archipiélago. La llegada de migrantes marca récord histórico y sobrepasa nuestra capacidad de acogida, mientras algunas voces alertan de que si no se toman medidas urgentes podemos convertirnos en la nueva Lampedusa. De todo ello vamos a hablar, sin olvidar, por supuesto, otra pandemia que nos azota, la de la obesidad. Estos meses atípicos han provocado un aumento del sobrepeso. 1 de cada 5 canarios la padece, disparando las enfermedades coronarias o la diabetes. Lo vamos a abordar en un reportaje titulado Kilos que matan y lo vamos a debatir después con nuestra mesa de expertos. En esa mesa nos acompañan hoy Marcial Morales, que es educador. Buenas noches, Marcial. Nos acompaña también Natacha Sujanani, que es gerente del Hospital de La Candelaria. Buenas noches, Natacha. Nos acompaña Jonathan Márquez, que es economista, y Cristina Ruano, que es doctora en Nutrición y Salud Pública. Buenas noches, Cristina. Bienvenida a los cuatro. Vamos con la actualidad. La actualidad manda. La preocupación por la pandemia está en estos momentos en Tenerife, que suma el 70% de los contagios de la última semana. Tiene más de 2.600 casos activos y un 18% de ocupación de pacientes COVID, fíjense, en la UCI. El gobierno de Canarias ha decidido esta tarde adelantar el cierre de la hostelería a las 11 de la noche, estaba en las 12 y va a limitar las reuniones, ha decidido limitar las reuniones a 6 personas. También reduce el aforo en cines y en teatros. Yo la primera pregunta se la dirijo directamente a Natacha Sujanani. ¿Qué opinas de estas medidas? ¿Son suficientes para tratar de frenar la pandemia en Tenerife? Bueno, creo que sin duda cuando los casos empiezan a dispararse, las medidas tienen que empezar a aplicarse. Por supuesto, siempre empezando la casa por los cimientos, los planes de contingencia tienen que empezar por una base y en función de la respuesta a esas medidas ir aumentando los niveles de intensidad. No tendría sentido pues hacer, por ejemplo, un confinamiento como el que se hizo en marzo. Yo creo que es un paso valiente y es un paso decidido para frenar esta nueva expansión del virus en la isla de Tenerife y confío en que con la colaboración de todos los ciudadanos podamos frenar con estas medidas y no sea necesario incrementarlas. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con todo eso. Se va a ir monitorizando seguro toda esta situación. Y vamos con la que ha sido la gran noticia de la semana. El anuncio de que los laboratorios BioNTech y Pfizer han dado con una vacuna efectiva podría significar el inicio del fin de la pandemia. El Ministerio de Sanidad va a comprar una primera partida para vacunar a 10 millones de españoles de forma gratuita, pero quedan muchas preguntas aún por responder. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Tú tienes algunas de las respuestas a esas preguntas. Buenas noches, Miguel Ángel. Pues sí, como bien has dicho, todavía quedan algunas incógnitas, así que si te parece vamos a arrojar algo de luz al lanzamiento de esta vacuna. Pfizer ha logrado una vacuna, como decíamos, con un 90% de efectividad y el ministro de Sanidad afirma que comenzarán a inyectarla en enero, pero algunos expertos rebajan la euforia y creen que no será posible iniciar la vacunación hasta la primavera. ¿Qué fechas reales barajamos? Esto nos ha dicho esta misma mañana Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Yo tiro más para la primavera, a lo mejor no llegamos a la primavera, pero es que es posible que nos lleguen algunas vacunas ahora, es posible, pero nos van a llegar algunas vacunas. El iniciar una campaña de vacunación requiere que te llegue más de algunas vacunas para que puedas tener capacidad de empezar la actividad vacunal. Y yo creo que vacunas en cantidades suficientes a lo largo del primer semestre del 2021, previsiblemente primavera. No toda la población tendrá acceso a la vacuna pues desde el primer momento. Y según algunos científicos españoles que piden prudencia, aún no se sabe si ese 90% de eficacia también incluye a las personas mayores.
qué colectivos serán los primeros en recibirla y qué ocurrirá con este grupo tan vulnerable. En principio, en mi opinión, deberían empezar a vacunarse los que están representando la cara más amarga de la pandemia, es decir, los que están falleciendo y los que están siendo hospitalizados en UCI, y estos son los más vulnerables, que son fundamentalmente la población mayor, junto a los sanitarios. Ahora bien, hay algunas dudas, no sabemos si el comportamiento de esa eficacia que nos dan es el mismo en adultos, en jóvenes, en ancianos, no lo sabemos, y ese es uno de los elementos que siempre es necesario poner sobre la mesa. Y otro dato más, porque esta vacuna requiere una conservación de entre 70 y 80 grados bajo cero, lo que complica su distribución. Canarias dispone de almacenes amplios que reúnan estas condiciones. Ni Canarias ni España. Ni España. Va a requerirse que la vacuna vaya llegando progresivamente y además posiblemente sean unos contenedores con hielo seco que mantienen la temperatura a 80 grados bajo cero, unos contenedores que pueden almacenar, creo que es hasta 900 vacunas. Entonces esa será un poco la dinámica, no tanto que haya un almacén central del cual vayan saliendo las vacunas, sino que las vacunas seguramente van a ir llegando progresivamente. Desde Sanidad esperan que en su primera fase la vacuna de Pfizer pueda administrarse a unos 10 millones de españoles, pero no es la única que podría llegar durante los próximos meses, ya que las de Oxford y Moderna están muy avanzadas. Habrá vacunas para todos en 2021. Casi toda España, por lo menos casi todas las personas que tenemos que vacunar para conseguir una cierta inmunidad de grupo, es posible que a lo largo de todo el año 2021 haya capacidad de tener vacunado un 50 o un 70% de la ciudadanía, que es la que nos va a permitir conseguir una inmunidad de grupo. Y la pregunta del millón, ¿la llegada de la vacuna supondrá el fin de las restricciones? La llegada de la vacuna va a significar que vemos luz al final del túnel, pero seguimos en el túnel. Es decir, vamos a seguir en pandemia. Hasta que no consigamos las coberturas ese del 70%, que va a ser un proceso no corto, sino va a durar algún tiempo, no conseguiremos esas coberturas, esa posibilidad de volver a reincorporarnos a lo que era la normalidad previa al estado de alarma. Tendremos que seguir haciendo uso de las medidas de prevención que estamos desarrollando ahora, mascarillas, lavado de manos, distancia física, etcétera, etcétera. Ya lo han oído, todavía es pronto para hablar de normalidad, pero está claro que el anuncio de Pfizer supone un gran avance, Miguel Ángel, para terminar cuanto antes con esta crisis sanitaria. Bueno, pues probablemente la noticia que estábamos esperando todo. El grado de inmunidad, como ha dicho nuestra compañera Wendy, que consigue la vacuna de Pfizer, parece muy alto, pero todavía hay varias incógnitas por resolver. Sus resultados todavía no se han publicado en una revista científica y no está claro, Natacha, su efectividad en los ancianos, que está siendo el sector de la población más castigado por esta pandemia. Sí, desde luego, con todo esto hay que hacer una lectura con mucha cautela, sin echar el vuelo tan fácilmente hasta que no veamos realmente una publicación científica con metodología, con número necesario de pacientes a tratar, siguiendo los criterios de la evidencia científica para ver realmente ante qué nos encontramos y ante las posibilidades que realmente esto puede tener. Yo creo que el anuncio, desde luego, es esperanzador y no creo que una empresa, una multinacional de la talla de Pfizer esté haciendo este anuncio si no tiene realmente un respaldo científico detrás, pero como científica, hasta que no leamos y podamos analizar realmente esos resultados y en qué se basan, pues no nos podemos aventurar. Eso, Natacha, en el ámbito sanitario. Jonathan, en el ámbito económico, lo cierto es que el anuncio de Pfizer desató la euforia en las bolsas de todo el mundo, con subidas históricas, sobre todo en la bolsa española, que subió casi 10 puntos el primer día. Los valores que más suben son los turísticos, también las aerolíneas. ¿Esta subida responde más al deseo de los inversores o realmente se confía ya en una recuperación económica real? Bueno, este anuncio, aparte del avance científico del que todos nos tenemos que alegrar, tiene también un componente económico. El componente económico viene de ese grado de confianza y deseo que tiene la población en volver a una vida pues lo más parecido a la normalidad que conocíamos antes. Y es cierto que no solo la bolsa incrementó sus valores, sino al siguiente día agencias de viajes ya estaban recibiendo reservas para el verano. Es decir, este anuncio ha dado un mensaje de esperanza a la población. Y el mensaje de esperanza a la población es: quiero volver otra vez a vivir como vivía antes mi vida, ¿no?
siempre con la esperanza de esta vacuna, que bueno, yo al igual que Natacha, que es la que sabe de esto, pero yo soy muy cauto con este tema de una noticia tan pronta y sin evidencia científica por ahora. Entonces, aparte de la alegría que me da este avance científico, lo veo más también como noticia económica. Hay noticias que todavía no conocemos. Por ejemplo, Natacha, la farmacéutica todavía no ha dado respuesta a otra gran pregunta importante, que es ¿cuánto tiempo va a durar la protección de la vacuna? Sabemos que 20 millones de dosis son para 10 millones de personas, pero ¿cuánto tiempo va a durar la protección de la vacuna? Exacto. ¿Cuánto tiempo va a conferir inmunidad esa vacuna y cuánto tiempo no? Porque eso también va a ser determinante para que podamos ir recuperando poco a poco la vida tal y como la conocíamos antes de llegar la pandemia COVID. A mí me parece muy prudente, muy acertado siempre las palabras de Amos, de, bueno, vemos, esto nos ayuda a ver la luz al final del túnel, pero no olvidemos que seguimos en el túnel. Vamos a tener que convivir con las medidas de protección, de distancia, mascarilla y lavado de manos durante mucho tiempo, aunque la vacuna llegue, porque precisamente habrá que ver cuánto tiempo esa inmunidad va a permanecer con nosotros. Cristina Ruano, los científicos aseguran que se necesitan varias vacunas contra la COVID, ya que unas podrían complementar las carencias de otras, pero lo lógico es que la gente lo que quiera es inocularse la que sea más efectiva, ¿no? Es así, me imagino. Sí, claro, por supuesto. Pasa que yo veo aquí, sin yo ser una experta en virología ni en vacunas, pero mucha rapidez, ¿no? Lo que decía Natacha es así, ¿no? Que no hay una evidencia científica de momento, o no hay una publicación con suficiente gente en un grupo control, en un grupo que se haya inoculado la vacuna, como para poder sacar alguna conclusión. Es más nuestras ganas, ¿no? de tener ya la vacuna y poder hacer una vida normal. Hay otra noticia importante, Marcial Morales, de la semana. España va a exigir pruebas PCR a los viajeros internacionales de zonas de riesgo para entrar en nuestro territorio, una prueba que se va a tener que hacer como mínimo 72 horas antes de viajar. ¿No facilitaría los trámites sustituir las PCR por test de antígenos? ¿Qué opinan de la no exigencia de esos test en los desplazamientos entre las comunidades autónomas, además, por otro lado? Sí. Los test de antígenos ahora mismo han demostrado únicamente su efectividad cuando el paciente es sintomático, cuando existen síntomas. Cuando no existen síntomas activos, no tenemos la suficiente evidencia que respalde que podamos estar ante un falso negativo, con lo ¿Pero cual... no es una medida adecuada entonces, Natacha? El test de antígenos es una medida adecuada para los sintomáticos, para el paciente o aquella persona que está manifestando síntomas, pero cuando no estás manifestando síntomas, ahí puede haber un falso negativo, podemos estar introduciendo. Yo creo que de momento tenemos que seguir avanzando en unos test más rápidos como los de antígenos, pero que sean capaces de ampliar el espectro de detección a también los asintomáticos. ¿Solo viajeros internacionales o también entre comunidades autónomas? La consideración técnica que hace Natalia viene muy al caso, en el sentido de lo que estamos comentando. Estamos en un momento de expectativas, por un lado respecto a todo lo que tiene que ver con la diagnosis, por otro lado con respecto a la vacuna. Eso es positivo porque necesitamos esperanza colectiva, pero cuidado con las falsas expectativas, porque ya esta segunda oleada nos ha cogido, especialmente a los sanitarios, especialmente a la parte profesional directamente implicada, pero a la población en su conjunto, nos ha cogido, por un lado, con el cansancio de haber creído en la primera que esto era por un tiempo y se acababa, y en segundo lugar nos ha cogido pues también en una situación en la que ahora ya no sabemos lo que va a ocurrir. 2021 va a ser un año difícil, muy difícil, seguramente más difícil que 2020, que ya lo ha sido. Desde luego que sea un año de soluciones, pero ¿Más sobre difícil todo, 2021 que 2020? Sí, sin duda. Las consecuencias de la pandemia, cuando se van a notar a nivel económico y por tanto social, especialmente en la parte más vulnerable de la población, va a ser en 2021, cuando los ERTE, cuando las redes de solidaridad, cuando los fondos públicos empiecen a bajar. Si ese 2021 es el año en el que todo lo que tiene que ver con el diagnóstico y todo lo que tiene que ver con la vacuna dé un salto en el tiempo, querrá decir que lo uno por lo otro, pero no lancemos campanas al vuelo, porque además, lo apuntaba Jonathan, las falsas expectativas provocan relajamiento, y lo único que nos faltaba, ya lo decía también Amos, lo único que nos faltaba ahora era creer que el asunto está resuelto y todos a la calle. Eso es lo último que nos faltaba, que ya nos pasó
a principios del verano, cuando el presidente del gobierno hizo creer que se acabó el problema, todo el mundo a vivir. Y así estamos. Bueno, si hay algo que ha quedado claro es que la COVID no entiende de fronteras. La pandemia está teniendo consecuencias sanitarias y económicas que deterioran aún más la precaria situación del continente africano. Una situación que ha contribuido a reactivar la migración irregular en Canarias a niveles de 2006. El archipiélago vive una nueva crisis de lo cayuco, con miles de personas hacinadas en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. La situación es muy preocupante y las soluciones que se barajan en Europa no invitan precisamente al optimismo. Bruselas renuncia al sistema de cuotas que obligaría a los Estados miembros a acoger a parte de estos migrantes y carga la responsabilidad en los países fronterizos, como es el caso de España. De ello hemos hablado con el eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado, gracias por atendernos. España había reclamado un sistema de cuotas para distribuir a los migrantes entre todos los Estados miembros, pero la propuesta de la Comisión lo deja a voluntad de los países. ¿Qué opina de lo que podemos llamar solidaridad a la carta? La Comisión de Libertad, de Justicia e Interior del Parlamento Europeo que presido y yo mismo somos críticos con la propuesta de la Comisión exactamente en ese punto. Queremos una solidaridad vinculante y una responsabilidad compartida, porque ese es el mandato del Tratado de Lisboa, que entró en vigor, y de la legislación europea y del derecho internacional humanitario. Lo que es imprescindible es que la solidaridad tenga su oportunidad. Y el mandato del Parlamento Europeo es que la solidaridad sea vinculante y los programas de realojamiento también lo sean. Y quiero mandar, por tanto, un mensaje de esperanza en que vamos a conseguir descongestionar esa situación insostenible en el muelle de Arguineguín y en otros puntos calientes de la ruta migratoria hacia Canarias. Sin la posibilidad de derivar a los migrantes al continente y con las repatriaciones muy ralentizadas por la COVID, ¿Canarias puede convertirse, según usted, en la nueva Lampedusa? Ni puede ni debe. En primer lugar, porque la situación que hemos conocido en las islas del Egeo, en Grecia, hasta en Chipre, pero también en las islas eólicas italianas, Lampedusa, en la que he estado, tiene que ver con el enfoque que la Comisión aplicó a la mal llamada en su momento 2015 crisis de los refugiados. Fue el enfoque de los llamados hotspots, puntos calientes, centros de retención masivos en los cuales efectivamente se embolsaba a cuanta más gente mejor, para identificársela exhaustivamente y sobre todo para organizar en su caso los vuelos de repatriación, los vuelos de retorno, los programas de realojamiento financiados por la Comisión. Eso no puede ni debe pasar en Canarias, porque Canarias no es un hotspot. ¿Y qué podemos decir de la solidaridad interna? ¿No deberían impulsarse los traslados también a la península y evitamos así que Canarias dé una imagen de islas cárceles para los migrantes? Protesto esa imagen de isla cárcel, no la puedo aceptar, porque además practica un lenguaje que se desliza peligrosamente hacia esa sensación de rechazo o mirada negativa y hasta negacionista del hecho migratorio y de la demanda de asilo y refugio. Las personas que llegan a Canarias no lo hacen por divertimento, lo hacen por desesperación. Es imprescindible que se reactive la solidaridad española para empezar. Es imprescindible, por tanto, que haya vuelos de derivación, pero también que se agote el remanente no consumido del Fondo Europeo de Asilo y Migraciones y del Fondo de Seguridad Interior, que hay un remanente todavía no utilizado. Y, por supuesto, también, y cuanto antes, en cuanto sea posible, en cuanto superemos esta situación epidemiológica, vuelos de retorno ordenados y perfectamente respetuosos con los derechos humanos de las personas que no tengan derecho a permanecer en España en la medida en que, habiendo llegado irregularmente, no cualifiquen para protección internacional o demanda de asilo. Pero las personas que merezcan asilo, no quepa la menor duda. Juan Fernando López Aguilar, gracias por habernos atendido. Buenas noches. Bueno, pues además de renunciar a una política común de reparto obligatorio de refugiados entre los países miembros, la propuesta de la Comisión Europea se limita a una solidaridad a la carta, incrementar el control fronterizo y potenciar, Marcial Morales, las repatriaciones. ¿Ese es el camino adecuado? No, no hay política migratoria en Europa y mucho menos en España. No hay un diseño a largo plazo y esta es la tercera oleada en Canarias, con 20 años de transcurso entre la primera y la tercera, y se sigue improvisando, y el muelle de Arguineguín, que ya queda injustamente sellado como el lugar de la falta de respeto a los derechos fundamentales, no es una casualidad, es consecuencia de que no se ha hecho la tarea, ni por unos gobiernos ni por otros. Esto no es un tema ideológico, es de los gobiernos del Estado, y llámese isla de una forma u otra, lo cierto es que vienen ministros y no pasa absolutamente nada que sea una alternativa a esas personas y nada que no sea echar leña, echar gasolina al rechazo
de una población, porque se va a sumar en 2021 esta situación con el empobrecimiento de amplias capas de la población, y ahí se van a producir situaciones que algunos además políticamente van a aprovechar como un caldo de cultivo de conflicto, porque ahí engordan, porque entienden que ahí hay votos, y lo están poniendo muy complicado. Pero es que bueno, si no ha cesado el ministro Escrivá, que teóricamente coordinaba a un gobierno en materia migratoria, es decir, a 4 ministerios fundamentalmente, y se queja de que no le prestan los cuarteles, es decir, en definitiva, es la consecuencia de un gran desastre, de una gran improvisación. En mi opinión, no creo que debiéramos echarnos las manos a la cabeza cuando escuchamos estas peleas en el seno de la Unión Europea, cuando dentro de nuestro propio país no somos solidarios. No podemos criticar a la Unión Europea cuando efectivamente estas personas que no se le están respetando sus derechos fundamentales están hacinadas en el puerto de Arguineguín, pudiendo repartirse en todo el territorio español. Y después lo siguiente, que es lo de la Unión Europea, pues saca a flote los beneficios y las pérdidas de pertenecer a este club de ricos, en el que para lo bueno estamos siempre unidos y para lo malo, bueno, ya vemos. Sí, pero Jonathan, lo cierto es que Europa necesita a los migrantes desde el punto de vista económico y como fuerza laboral. ¿Debe la Unión Europea replantearse esa política de cupos migratorios por vías legales? Bueno, porque necesitamos a los por supuesto, y la historia está ahí. La migración siempre ha sido positiva. El periodo de oro español, desde el 94 hasta aproximadamente 2000, podemos decirle 2014, 2012, 2011, vino precisamente por las migraciones. Es decir, hizo falta ese trabajo. A mí escuchar a las personas, hablábamos antes Marcial y yo además, escuchar a las personas quejarse de que vienen a quitarnos nuestros trabajos es un serio problema que debemos hacérnoslo ver nosotros. Es decir, nosotros tenemos miedo a que alguien que no habla nuestro idioma, que no tiene probablemente el acceso que hemos tenido nosotros a la educación, a la sanidad, a la formación, tenemos miedo de que nos quiten nuestros trabajos, el problema lo tenemos nosotros. La Unión Europea, el mundo necesita los movimientos migratorios. Hay que regularlos, los necesitamos. Yo creo que sin duda las migraciones forman parte de la historia de este planeta y de nosotros como raza y como civilización, y intentar poner continuamente, digamos, buscar el chivo expiatorio en los movimientos migratorios, cuando además pues probablemente la Unión Europea esté también mirando hacia un lado del por qué esas personas tienen que migrar y por qué tienen que migrar no de una forma regular, sino de una forma irregular, metiendo a sus hijos en una travesía que muchas veces termina en tragedia para estar mejor, para estar, como bien decías, muchas veces hacinados en un muelle sin tener respuestas, sin tener acceso a los medios básicos. Eso no es un sueño para nadie, estar hacinado en un muelle, llegar enfermo, llegar debilitado, perder a tu familia, perder a tus amigos. Señores, esto no es fácil, no es fácil. Muy jóvenes también, perdona, muy jóvenes, ¿no? Vienen con 15, 16 muchas veces, ¿no? El otro día llegó uno de los cayucos llegó y el 50% de los que venían en el cayuco eran menores. Imagínate, ¿no? Estamos hablando, claro. Solo, sin tus padres, sin tu familia, sin tus hermanos, llegas a un país que no conoces, que no sabes cómo, que no entiendes. Cuando llegan al mar para cruzar el Atlántico, habiendo recorrido en muchos casos trayectos de años en los que han sido abusados, en los que han sido... Marcial, vienes de una isla, Fuerteventura fue una de las primeras islas a las que empezaron a llegar los cayucos, Fuerteventura y Lanzarote, ahora se está dando la situación en Gran Canaria. El Ejército ha comenzado a desplegar tiendas de campaña en instalaciones militares de Gran Canaria con capacidad para hasta 800 migrantes. ¿Es esa la solución, sustituir unas tiendas, las que hay en el muelle de Arguineguín, por otras? ¿No tendrían que habilitarse los cuarteles para acoger a estas personas con las garantías suficientes? Porque ahora mismo estamos cambiando unas tiendas por otras. Claro, lo incomprensible es que sigan viniendo ministros y nadie explique, por ejemplo, que había centros de internamiento, centros, llamémoslos de acogida, porque son personas que no han delinquido, lo que están es buscando esperanza, porque se vive solo una vez y cada quien tiene derecho a que su trayectoria vital merezca la pena. Hay instalaciones adecuadas o adecuables muy fácilmente cerradas, mientras
están personas durmiendo en un muelle a la intemperie con los solajeros que tenemos en estas islas. Por tanto, es absolutamente incomprensible, y lo curioso es que viene uno, viene otro, se llenan la boca de palabras y de entenderlo perfectamente, pero mientras tanto la población sigue asistiendo a la población canaria, que es solidaria, que es sensata, que tiene sentido común, y que hemos vivido el proceso al revés, que también sabemos lo que es cruzar el Atlántico de aquí a América, que eso sí que es una ruta mucho más larga. Puerto Rosario está a 96 kilómetros de Tarfaya, estamos a cientos de kilómetros apenas, comparados con los miles de kilómetros a los que estamos en América. Esta población está asistiendo a una improvisación detrás de otra, y esta sería otra improvisación más, pero no se aborda la política en origen, no se hace presión sobre los países de los que salen y que dejan salir a matarse, la corrupción que eso lleva consigo, las violaciones de derechos fundamentales que hay en todo ese recorrido. Eso no se está abordando, y ahora que se empieza con las devoluciones, están empezando las entidades sociales a hablar de las devoluciones en caliente, es decir, sin haber garantizado que la persona de vuelta no vaya a morir porque la están esperando, porque viene de un conflicto armado o de un conflicto tribal, etcétera. Por tanto, es muy serio, y si la crisis aquí la estamos soportando con las consecuencias que tiene, muchas de estas personas vienen porque la crisis ahí es mucho peor. Estás hablando de la crisis económica, y lo cierto es que la crisis económica y sanitaria provocada por el coronavirus ha terminado por agravar un problema que venía padeciendo la población del archipiélago. Nos referimos a la obesidad. Estos meses nos han obligado a pasar más tiempo en casa y muchos han comido de más. Se estima que un 40% de los canarios tiene sobrepeso, lo que puede conllevar un aumento de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, entre otras patologías. Lo vamos a abordar esta noche en un reportaje que hemos titulado Kilos que matan. Somos lo que comemos, y la receta para tener una dieta equilibrada existe. Hidratos, grasas saludables, proteínas, vitaminas y minerales. Unos nutrientes de fácil acceso gracias a nuestros recursos naturales. Con ellos, comer sano no es ningún secreto. Pero no siempre es así. Se interponen las prisas, la vida acelerada y también la comodidad. Actitudes poco aconsejables y de graves consecuencias. El exceso de peso en Canarias se ha convertido en una pandemia. 4 de cada 10 canarios tenían kilos de más y un 20% era obeso. Esto supone que más de 1.200.000 personas en el archipiélago presentan problemas con la báscula. ¿Estas cifras han empeorado con la pandemia? Sabemos que la mitad, aproximadamente entre el 45 y 50% de las personas encuestadas han reconocido que han aumentado de peso durante el confinamiento, y de estas personas aproximadamente un 73% reconocen que el aumento de peso ha sido entre 1 y 3 kilos. Dos principales motivos son el sedentarismo y la alimentación. Hasta aproximadamente el 20% han reconocido que su forma de comer durante la pandemia ha sido el picotear entre horas. Con las restricciones de movilidad y las medidas de confinamiento, pues nos hemos movido menos. Cristina, durante el confinamiento subiste mucho de peso y eso supuso un problema de salud para ti. ¿Qué estás haciendo para poner solución a esta situación? He subido 7 kilos durante el confinamiento. Generaba mucha ansiedad, estar siempre las 24 horas del día en casa. Tiraba más para los fritangos y para las cosas más rápidas. Me levanté y dije que ya yo no podía seguir así, que necesitaba cuidarme, más por el tema de salud. Mi propósito es bajar 25 kilos y estoy comiendo más saludable. Cristina, has pasado de comer muy mal a intentar llevar una vida saludable. ¿Se hace difícil hacer una dieta? Sí, es difícil más que nada por la compañía, que hay veces que no ayuda. Quieras o no, se te van los ojillos. Cuando tengo mucho nervio me da por comer y coger cualquier cosa, sea chocolate, sea papa, sea lo que sea.
Tu problema de sobrepeso viene incluso de antes del confinamiento. Sí, mi problema siempre ha sido desde que era niña. Llegué a pesar 190 kilos. Tomé conciencia y bajé 27 kilos, pero volví a subir de peso. ¿Cuánto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta? ¿Cuánto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta? Uy, ¿cuánto le gusta? Como bien sabemos, la obesidad va relacionada directamente con problemas cardiorrespiratorios, que tenemos que tener en estos momentos que estamos pasando todos gran importancia con respecto al COVID. Así que una buena alimentación va a hacer que estemos mejor preparados ante un posible contagio. Normalmente un 95% aproximadamente consiguen los objetivos que quieren, bajar de peso, estar mejor, de salud. Si no seguimos unas pautas o no adquirimos conocimientos a la hora de ir a un nutricionista, ese efecto rebote va a aparecer. La alimentación resta buena parte de nuestro salario. Cada canario desembolsa al año casi 1.400 euros en comida, lo que nos sitúa como la cuarta comunidad autónoma con el gasto más bajo de España. El hecho de que gastemos menos en alimentación que otras comunidades de España tiene una casuística económica, porque Canarias, a pesar de que hemos reducido mucho la brecha en los últimos años, es verdad que es una de las comunidades con menor renta per cápita. También es verdad que la forma de vida en Canarias quizás incita a un consumo de alimentos menos elaborados y más rápido. Por tanto, si unimos la menor renta per cápita y el consumo más rápido de alimentos o de menos elaborados, esto nos da quizás una explicación del por qué en Canarias se gasta menos cuantitativamente en alimentación. Pero, ¿qué clase de alimentos son los preferidos de los canarios? Acudimos a un supermercado para comprobar. Vamos a empezar por las bebidas, si te parece. Los canarios consumen más de 130 litros de agua embotellada al año, unos 37 litros de refresco y 13 litros de zumo por persona al año. ¿Es saludable? Ya partimos de la base de que no es un alimento natural, ¿vale? Y en el caso de los zumos, en la gran mayoría de los casos están hechos con concentrado. Cuando vemos a base de concentrado, eso quiere decir que la fruta esa ha sido desecada en origen y lo que traen aquí, por ejemplo, a las fábricas de España o de Canarias, serían el polvo de esa fruta, ¿vale? Estaríamos mezclando después lo que es agua con fructosa, con lo cual sería azúcar igualmente añadido. Yo me decantaría por el agua, sinceramente, o fruta entera siempre. Canarias es la comunidad que más chocolate y cacao consume, hasta 4 kilos al año por persona. Luego somos la segunda región que más salsas consumimos y ojo a este dato, porque somos la tercera comunidad que más azúcar ingerimos de forma directa, hasta 4 kilos al año. No hay que ser muy listo para saber que esto muy saludable no puede ser. En todos estos productos de los que acabas de hablar, uno de los ingredientes principales suele ser el azúcar más que el cacao. Si nos vamos a un chocolate común con leche... A ver, más de la mitad del producto sería azúcar. El alto consumo de azúcar siempre se ha asociado a enfermedades como la diabetes, pero hay que tener en cuenta que no es únicamente la diabetes, sino que aumentaría el riesgo de enfermedades cardíacas, el riesgo de hígado graso, el riesgo de acumulación de grasa que se va pegando a todo lo que son los órganos, creando al final problemas asociados como pueden ser problemas circulatorios, problemas de mayor riesgo de ictus. Se asocia directamente el consumo de azúcar al riesgo de cáncer. He visto que has puesto garbanzos en el carro. ¿Sabías que los canarios son de los españoles que menos legumbres consumen? Tan solo unos 3 kilos al año. Y, pues mira, precisamente lo mismo pasa con los huevos que están a la cola, como la carne, pescado. Date cuenta que, según has dicho, el consumo de procesados es bastante elevado y todos los alimentos que has dicho ahora debería ser la base de la alimentación, que son alimentos frescos, alimentos reales, y concretamente esos que has nombrado son las fuentes proteicas que tenemos. El nuevo estilo de vida, a lo mejor, que estamos dejando de lado los platos de toda la vida, los platos de guisos, los platos de preparar un estofado, preparar a lo mejor un pescado. Los canarios comemos mal porque comer mal hace comer más. Todo ese ambiente obesogénico, esa industria alimentaria que no nos ayuda, alimentos orientados a desayunos y a meriendas altamente azucaradas, todo eso condiciona que entremos en un bucle. La obesidad mata. Los kilos de más pueden provocar numerosas enfermedades como diabetes, cáncer y accidentes cardiovasculares.
David, hace unos años tu desayuno se parecía un poquito más a esto que a eso. Sí, un poquito más. Yo desayunaba afuera, estaba trabajando, al igual me mandamos una pachanga, una palmerita de chocolate. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Yo llevo ya como una semana sintiendo un dolorcito en el brazo izquierdo. Una mañana empecé a sentir un fuego en el pecho, mareo, sudoración y tengo un infarto. Y ya decidieron que era para trasplante, que ya el corazón no aguantaba más. Durante este proceso, ¿en quién te has apoyado para poder llevar a cabo todo ese cambio de vida? Mi familia conmigo siempre ha estado desde el principio, y sobre todo la asociación Corazón y Vida. Ahora mismo voy para ella, si quieren me acompañan. Vale, perfecto, vamos. David, ¿cómo ha cambiado tu vida, tu salud, después del trasplante y de las modificaciones en tus hábitos que comentábamos antes? La comida toda tiene que ser libre de grasa, en medio de azúcar, hay sal. Yo pesaba 130 kilos. Salía de trabajar tranquilo, empezó con un dolorcito y al día siguiente estaba en Madrid para un trasplante. Así que les digo, por favor, que se cuiden. La obesidad también nos sale caro. El sobrepeso es responsable del 70% de los costes sanitarios por tratamientos de la diabetes, del 23% de la cura de enfermedades cardiovasculares y del 9% de los de cáncer. Es muy difícil estimar lo que es la cantidad exacta que se destina para este fin, pero sí que hay estudios que nos dicen que podría estar orientado a un 10% de lo que es el presupuesto destinado a sanidad en Canarias. Ante esta problemática, la Consejería de Sanidad se lleva muchos años trabajando diversos programas, por ejemplo, el programa de salud infantil, que se trabaja desde atención primaria con atención de enfermería y pediátrica. También se trabaja en la parte adulta el programa de obesidad con médicos de familia y la enfermería llamada WAF. Si tu mujer tiene hambre, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, dale de comer yo. Comemos no solo para alimentarnos, también lo hacemos por placer. Nuestro cerebro lo sabe. Y también la industria, que ha llegado a crear productos adictivos, especialmente los que contienen azúcares. Arturo Hardison, catedrático de toxicología de la Universidad de La Laguna. ¿Por qué estos alimentos nos atraen más que estos sabiendo que son mucho menos sanos? El azúcar y la sal han sido utilizados ya desde hace muchos años por la comida rápida y por la comida para llevar como atrayentes al gran público porque son condimentos y por lo tanto saborizantes. Y eso hace que efectivamente la población se haya enganchado no solo al azúcar, sino también a la sal. La adicción al azúcar es una cosa que se está investigando en humanos en este momento fuertemente, pero está claro que en ratas se han hecho estudios muy contundentes en donde hay un aumento de la cantidad de dopamina, pues el sistema dopaminérgico es el que realmente da el placer. Y entonces cuando se satisface ese placer, que por otro lado es lo que ocurre también con ciertas drogas, como la cocaína, las anfetaminas, la heroína, la morfina y opiáceos y demás. El azúcar añadido a los alimentos ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades sanitarias. Tal es así que en breve se aplicarán nuevos impuestos a las bebidas azucaradas. Son unos impuestos especiales porque su finalidad no es recaudatoria. Su finalidad es reducir el consumo, es decir, el éxito de estos impuestos está en no recaudar, porque si la recaudación es finalista y se la queda Salud Pública está teniendo un incentivo para recaudar y por tanto para que la gente siga consumiendo bebidas azucaradas. En Cataluña llevan ya unos años de experiencia y se puede decir que es positiva, pero mejorable. Primero, el tipo impositivo debería ser más alto para que tuviera un efecto más claro. Segundo, debería aparecer en el ticket de compra separado lo que el consumidor ha pagado de impuesto para comunicar bien que está pagando el impuesto y hacer también campaña pro salud. A lo largo del día ingerimos todo tipo de productos sin pensar en los daños que causamos a nuestro organismo. En Canarias, el exceso de peso es un problema grave de salud. Nuestros hábitos alimentarios nos enferman y nos salen caros. Una pandemia difícil de digerir que ya se ha cronificado.
Se estima que el 80% de los pacientes graves con COVID tenía sobrepeso. Cristina, ¿es la obesidad un factor de riesgo frente al coronavirus? Bueno, yo no estoy segura de eso. Lo que yo sí que he leído es que la gente que tenía obesidad tenía un pronóstico peor, ¿no? Y ingresan más en la UCI personas obesas por complicaciones por el coronavirus. O sea que hasta en esto, ¿no? La obesidad es algo que hay que tener en cuenta. Cualquier patología respiratoria se va a agravar con el sobrepeso, prácticamente cualquier patología, y nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido, por desgracia, en el hospital. Hemos visto cómo el sobrepeso se asocia claramente a un peor pronóstico, a un mayor número de complicaciones y un mayor número de secuelas de la enfermedad por coronavirus. Jonathan, la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación relaciona la pobreza con el sobrepeso. En este sentido, ¿puede generar la crisis económica derivada de la COVID un incremento de la obesidad en este archipiélago? Atendiendo a esa afirmación y teniendo claro que el efecto económico que tiene esta pandemia, que se verá sobre todo 2021-2022, con destrucción de empleo o reducciones de salarios, pues probablemente sí. Probablemente sí. La obesidad yo creo que es un problema de países o de personas con rentas inferiores, pues tienen acceso a productos más baratos, pero que carecen de nutrientes, ¿no? Y si vamos hacia un entorno a corto plazo de 2 años de severos problemas económicos en el hogar, probablemente se incrementarán el consumo de este tipo de productos. Cristina es especialista en este tema. De todas maneras, comer sano no es caro, ¿no? ¿O sí? No, no es caro, claro que no. Lo que pasa hay como que una creencia de que comer sano es caro. Sí, existe esa creencia y bueno, sí hay ciertas cosas que son a lo mejor más caras, porque sí que es una realidad que uno entra al supermercado y los lineales están llenos de este tipo de alimentos, ¿no? Muy procesados, muy baratos y que no aportan ningún nutriente necesario y solo nos aportan grasa de mala calidad y azúcar. Y eso es así. Y nos lo ponen enfrente y es difícil, ¿no? También no comerlo. Pero comer sano para nada es caro, lo que hay que tener un poco de tiempo y un poco de ojo. Yo estaba escuchando esta mañana la radio y si uno va al mercado y coge y compra fruta de temporada, por ejemplo, las mandarinas son baratas, 1,80 al kilo, me parece que comentaron, las naranjas, las caballas, el gofio es algo además canario muy barato y muy sano, y no los cereales de desayuno que tomamos tanto, o sea que sí que se puede comer sano y barato, pero también hay que educar a la población y informarles, que muchas veces no saben, y ayudar al consumidor, porque yo creo que aquí la industria alimentaria también tiene que hacer su papel y no decir y no ofertar tanto producto tan insano, tan barato. Yo sí que creo que hay determinadas cosas y que tienen que ser la base de toda alimentación saludable, que son las fuentes de proteínas, y sí que son caras. Las proteínas yo creo que son muchas más caras que, por ejemplo, los carbohidratos. Las papas son sanas, pero uno no se puede alimentar solo de papas ni de batatas. Las proteínas, el pescado, la carne, los huevos. Cuando hablamos de una familia pues, muy numerosa, de rentas bajas, evidentemente ahí entramos en un problema en el que yo creo que sí que la economía influye directamente en la calidad de los productos que puedes consumir, ¿o no? Pero Natacha, perdón. Confluirán educación, también en este caso alimentaria, con economía, pero lo cierto es que una de las caras de la pobreza en Canarias, en cualquier otro lugar, en Canarias, hay una relación entre las capas sociales más empobrecidas. Hay mayores niveles de obesidad y, por supuesto, hay peores hábitos alimentarios. Por tanto, parece que algo en ese sentido urge hacer, porque somos además una comunidad con altos indicadores de obesidad, de diabetes. Justo estás hablando de la diabetes. Como hemos visto, la diabetes es una de las consecuencias de la obesidad, y dado que este sábado se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, Radio Televisión Canaria lanza una campaña para dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a esta enfermedad que afecta, fíjense, casi a un 9% de la población canaria. Bajo el lema "Ponemos el corazón", pretendemos arrojar luz sobre esta patología, apoyando a quienes conviven con ella e informando a quienes la desconocen por completo a través de distintos contenidos que podrán ver en esta cadena. Esta es una enfermedad que hay que tomarse en serio porque puede traer serias complicaciones. ¿Cuáles son las más frecuentes?
La diabetes genera muchísimos problemas, pero sobre todo las afectaciones a nivel ocular, las afectaciones en el pie diabético, que muchas veces conlleva amputaciones, y sobre todo el riñón. La diabetes destruye el riñón. Muchas veces vemos, y bueno, y hasta cierto punto es así, ¿no? Pero se celebra el éxito en Canarias de ser líderes en trasplantes renales, y ser líder en trasplantes renales es el fracaso total y absoluto de las medidas de prevención en la diabetes, porque trasplantamos riñones, porque nuestros diabéticos no se controlan y acaban perdiendo riñones, con todo lo que ello conlleva. Claro, sí, es lo que dice Natacha, que la diabetes tipo 2 además muchas veces no se tiene en cuenta, que es la diabetes del adulto, no se le da importancia, la persona no le da importancia, no controla bien esa diabetes y al final termina con todos estos problemas, que si no me equivoco somos de una de las comunidades con el mayor número de personas con complicaciones de la diabetes, como el pie diabético, que, bueno, y todas las que ha comentado ella, que es que son muy limitantes, ¿no? En esta lucha contra el sobrepeso, lo cierto es que hemos pasado por varias etapas. Según el momento se ha señalado a las grasas o a los hidratos de carbono como los principales causantes de la obesidad, pero ahora el foco está en el azúcar, mucho más presente en nuestra dieta, Wendy, de lo que pensamos. Sí, y escucha bien, 3 sobres de azúcar, o lo que es lo mismo, unos 25 gramos. Y quédate con esta cifra, porque esta es la cantidad máxima diaria que recomienda la OMS para tener una dieta sana. Sin embargo, en nuestro país cuadruplicamos esa cifra con más de 111 gramos diarios, lo que significa que de media consumimos unos 40 kilos al año de azúcar. Aunque ustedes hayan optado por no añadir azúcar pues a la leche, al café o al té, lo pueden estar ingiriendo por otra vía, ya que este ingrediente pues está presente en buena parte de los productos envasados que nosotros compramos en el supermercado, y también en comidas como el desayuno. El consumo se dispara. Vean, 2 rebanadas de pan de molde, por ejemplo, suman entre 8 y 10 gramos. Un yogur natural aporta 5 y un vaso de zumo industrial rondaría los 15. Solo con estos elementos pues ya estaríamos superando la cantidad diaria recomendada. Si además nosotros añadimos cereales recubiertos de chocolate o miel, muy apreciados pues por los más pequeños de la casa, la ingesta de azúcar se dispara a niveles preocupantes, ya que pueden llegar a los 30 gramos por ración. Y por delante pues quedan muchas horas en las que es muy fácil seguir consumiendo azúcar oculto. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los embutidos, que aunque tienden a ser salados, se les suele añadir endulzantes para realzar así su sabor. Así, una loncha de jamón cocido o de pavo puede llegar a tener hasta 1 gramo de azúcar. ¿Y más alimentos con azúcar añadido? Vamos a ello. Las pizzas congeladas pues pueden superar los 20 gramos, y algunas salsas industriales como la de tomate, por ejemplo, ahí lo están viendo, pueden incluir más de 12 gramos de azúcar por cada 100 de producto. Además, la mayor parte de los alimentos procesados y ultraprocesados tienen una cantidad bastante significativa de azúcar, por no hablar de los refrescos, que pueden llevar hasta 7 cucharadas de la lata. Como vemos, el azúcar está por todas partes y bajo muchos nombres, como por ejemplo, y quédense bien con estos nombres, dextrosa, la maltosa o sacarosa. Su consumo excesivo puede conllevar obesidad, diabetes y también enfermedades cardiovasculares, pero los riesgos no terminan ahí. Hay estudios que confirman que el azúcar provoca problemas de concentración, comportamiento impulsivo e incluso también agresividad. Por eso los expertos sugieren vigilar el consumo en niños y darles poco más de la mitad de esos 25 gramos al día que recomiendan para los adultos. Ya hemos visto que el azúcar está presente en muchos de los alimentos que compramos a diario, así que ¿cómo podemos reducir su consumo? Para averiguarlo nos hemos puesto en contacto con Antonio Rodríguez, impulsor de la página web sinazúcar.org, una plataforma que advierte de los peligros de abusar de este ingrediente. Antonio Rodríguez, impulsor de la página web sinazúcar.org, buenas noches. Si el azúcar añadido está presente en muchos de los productos que consumimos a diario, parece complicado evitarlo por completo. ¿Qué consejos nos puede dar para reducir su ingesta? El principal problema es que muchas veces ese azúcar está oculto, es decir, nosotros no somos conscientes que está ahí.
El primer paso para evitarlo deberá ser, por lo tanto, conocer en qué alimentos se está y en cuáles no. Y para eso lo mejor es mirar la etiqueta. Lo siguiente que tenemos que hacer es mirar la información nutricional. Es decir, irnos a la etiqueta y revisar el apartado de los cuales azúcares y nos indica los gramos que contiene de azúcar cada 100 gramos. De todos es sabido que el consumo excesivo de azúcares añadidos es perjudicial para nuestra salud. Si dejamos de consumirlos, ¿qué efectos notaremos en nuestro organismo? Pues el primero y el fundamental es que empezaremos a apreciar el sabor de los alimentos sin endulzar. Es decir, el paladar, nuestro gusto, empieza a recuperar el sabor auténtico, ¿no? Cuando consumimos mucho azúcar, el paladar se acostumbra a esos sabores hiperdulces y buscamos sabores dulces en todo lo que consumimos, pero aparte nuestro cuerpo se acostumbrará a no depender tanto de la alimentación de tipo picoteo, ¿no? No vamos a tener esa necesidad de estar picoteando productos cada 2x3, ¿no? Porque nuestro metabolismo se acostumbrará a metabolizar los alimentos de la forma natural sin necesidad de un pico extra de azúcar. ¿Los sustitutivos del azúcar refinado, como la miel, la stevia o la sacarina, son más sanos? Este tipo de sustitutos al azúcar, pero que no dejan de ser azúcar, muchas veces tienen buena fama. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la miel tiene ciertos nutrientes que van a compensar ese exceso de azúcar. No es así. Aunque la miel tenga un poco de vitaminas o minerales, en ningún caso va a suponer un beneficio considerable. Los edulcorantes no perjudican per se, es decir, las cantidades que tienen los alimentos están autorizados y obviamente no deberían causar perjuicio a la salud, pero sí que nos hace que aumentemos el deseo de algo dulce y a veces no tendremos algo edulcorado y tiraremos de productos dulces que en el fondo ya sabemos el perjuicio que tienen. La fruta contiene fructosa, la leche lactosa. ¿Qué diferencias tiene para el organismo el azúcar natural del añadido? Muchos alimentos contienen azúcar de forma natural, es lo que se denomina azúcar intrínseca, ¿no? Es el azúcar propio de la fruta, como hablamos de la fructosa o de la leche lactosa. Ese azúcar, cuando forma parte del alimento de forma natural, es decir, está ahí sin que nadie lo añada, no debemos huir de él. Es un azúcar intrínseco que la Organización Mundial de la Salud no nos invita a reducir. Simplemente disfrutemos de la fruta o disfrutemos de las verduras o de la leche con ese tipo de azúcares. Os invitamos a consultar las fotografías de sinazúcar.org, que nos encontraréis en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y veréis la cantidad de azúcar oculto que tienen muchos de los productos que consideramos saludables. Antonio Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos y analizar con nosotros todas estas cuestiones. Hasta luego. Para luchar contra el exceso de azúcar, el gobierno de España va a subir el IVA del 10 al 21% en los refrescos y en las bebidas azucaradas y edulcoradas, una medida que ha generado todo tipo de reacciones, desde aquellos que creen que conseguirá reducir la obesidad hasta otros que la califican de injusta y discriminatoria. En Canarias de momento no se plantean subir el IGIC de estos productos. ¿Es una decisión acertada? Lo vamos a abordar a la vuelta de publicidad. Seguimos en directo en Fuera de Plano, estamos hablando del exceso de sobrepeso en Canarias, 23 y 17 minutos de la noche. La subida del 10 al 21% del IVA que pretende llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez a las bebidas azucaradas para luchar contra la obesidad no va a tener reflejo en Canarias. El Ejecutivo Regional no se plantea de momento subir el IGIC a estos productos, y eso que somos una de las comunidades con más obesidad en toda España. Abro la pregunta a los cuatro de la mesa. ¿Es una decisión acertada, Jonathan? ¿Subir el IVA para intentar reducir los índices de obesidad? Esto ya aplica en otros países de la Unión Europea. En Cataluña también aplica. Bueno, en el conjunto de España se ha estimado que ese incremento recaudará aproximadamente 400 millones de euros. Es mucho dinero, pero bueno, no sacará de pobres a España. Por tanto, yo creo que tiene un afán, diría medio y medio, medio recaudador, medio, pues, ¿cómo se diría? Pues para no comprar ese tipo de productos. Es una medida más. Yo creo que la medida pasa por la educación.
Yo creo que, bueno, limitar la libertad de compra mediante una serie de impuestos, bueno, puede ser Pero si no son criticable. medidas sanas, Cristina, suben los impuestos a nivel estatal, no ocurre lo mismo en Canarias. ¿Canarias hace bien no subiéndolos? Hombre, en Canarias consumimos bastante este tipo de bebidas y tenemos una tasa de obesidad Superior al resto. Al resto y infanto-juvenil. Si comentaban en el reportaje que 25 gramos al día es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Esos son aproximadamente entre 5 y 6 terrones de azúcar libre, ¿no? De azúcar añadido al día. Y una lata de refresco de bebida azucarada, no tiene por qué ser solo refresco, también puede ser un zumo industrial o cualquier otra de este tipo de bebidas azucaradas, tiene aproximadamente 10 terrones. O sea que ya con tomarme una, ya me tomé todos los terrones o super encima la cantidad que me recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, algo hay que hacer. Yo también soy más partidaria de, bueno, yo no sé las medidas impositivas cuánto de disuasorio tendrán. Cierto es que México lleva unos años ya con esto, que tenían también un gran problema de obesidad y sí que han conseguido reducir un poco el consumo de ¿Y las este que ponen tipo de bebidas. 0%, esas también? No, esas las que ponen 0% no tienen azúcar, le quitan el azúcar y le añaden edulcorante. Entonces ya es diferente porque ya no es, vamos a ver. ¿Y el edulcorante es bueno? El edulcorante no genera los problemas que genera el azúcar, por supuesto que no, y no tiene calorías, no aporta calorías, con lo cual tampoco no aumenta tanto, ¿no? el sobrepeso. Pero vamos, tampoco tendría que ser la bebida de todo el día, ¿sí? ¿No? Sí, vamos, que es más sano el agua. Sí, eso. Pero bueno, el edulcorante es diferente y lo que no es natural tampoco es un producto natural y hay que tener ojo también. Bueno, yo creo que esta medida, desde luego con los índices de obesidad que tenemos, hay que poner algún tipo de medida también disuasoria. Se pone en el tabaco, se pone en el alcohol y el azúcar en exceso, y una bebida azucarada es un azúcar totalmente gratuito y que genera muchísimos problemas, además de la educación que tiene que ser la base, sin duda, educación en alimentación saludable, pero yo creo que hay que poner algún tipo de medida disuasoria para también evitar la compra masiva de estos productos, sobre todo en niños y adolescentes, porque al final es un grupo que para ellos es un reclamo muy grande el consumo de este tipo de bebidas, y yo creo que ahí es donde podemos poner algún tipo de medida de control. Sí, perdona, Marcial, solo por un poquito. Las bebidas energéticas también, yo doy mucha charla en el instituto y a los chiquillos les encantan. Y también son otras que si no son cero, también tienen muchísimo azúcar y hay que controlar, claro. Yo creo que sí, la medida ya se decía por parte de profesor de la Universidad de Las Palmas que donde se está practicando consigue algún resultado, habría que decir que sí, pero no es suficiente. Además, educación, pero en ese sentido creo que también hay que decir que en los colegios en Canarias se viene haciendo hace años una apuesta muy positiva y hay que reconocer a la comunidad educativa, al profesorado esa apuesta, el programa de desayuno sano, los programas de salud en la escuela, la campaña continua contra toda esa bollería industrial que es pura porquería. Es que eso les iba a preguntar, ¿qué ocurre con el resto de alimentos? ¿Hay que subir los impuestos solo a las bebidas azucaradas o habría que llevárselo, extender esa subida impositiva al resto de alimentos? Lo apuntaba Natacha ahora mismo, a todo aquello que en definitiva nos está envenenando, que a través del precio es una de las estrategias, dentro de un plan de actuación más global, una de las estrategias tiene que ser eso, el tabaco, el alcohol, los también productos podría insanos. ser incentivar, yo no soy economista, ya dirá Jonathan si se puede, pero también los productos de la compra que son sanos y que son más caros, pues de alguna manera que se regulasen para que fueran más baratos, ¿verdad? Sí, a mí me parece que, por ejemplo, y en esa línea, gravar los productos y disminuir el precio de los alimentos, y que la gente consuma alimentos y no productos. Cuanto más procesados, peor. Vamos a consumir alimentos y tenemos que facilitar el acceso al alimento. En mi opinión, establecer precios pues va un poco en contra de los principios económicos. No podemos obligar a nadie a bajar sus precios. Sí podemos establecer impuestos o podemos establecer incentivos, ¿no? Pero no podemos establecer que un empresario que se gana la vida con produciendo productos sanos, pues yo le tenga que decir gobierno que me bajes el precio, eso no lo podemos hacer. Pero sí podemos incentivarlo de otra manera, ¿no? Pero de alguna manera el consumo de cuando alimentos. decía además lo de pero no a costa del agricultor o del el aumento del IVA en el tipo de las bebidas
y yo decía que no me parecía una medida excesivamente buena, iba precisamente por ahí, porque estamos poniendo el foco solo a las bebidas azucaradas, cuando hay mucho más veneno en el supermercado. Entonces, para mí simplemente son 400 millones de euros más que van a entrar en las arcas del Estado, que sí, quizás nuestros hijos, nosotros mismos dejaremos de beber un poquito más estas bebidas azucaradas, pero seguiremos comiendo lo otro. Entonces no me parece que estemos luchando contra el azúcar, que estemos luchando contra el problema de la obesidad, no estamos luchando contra las bebidas azucaradas. Tú lo decías antes, llevar una dieta sana no es una cuestión solo de dinero, sino también de educación alimentaria. El cambio en nuestros hábitos de vida ha hecho que descuidemos cada vez más lo que compramos. Primamos la comodidad y la rapidez a lo saludable, sin pensar que esos conceptos no tienen por qué estar reñidos. Lo vamos a descubrir en la segunda parte de nuestro reportaje. Adquirir los productos adecuados no supone pagar más en los supermercados. Elaborar un menú sano con los nutrientes necesarios para mantener una dieta equilibrada no tiene por qué ser más caro. Los productos frescos de temporada, elaborar una lista previa o evitar lo innecesario es comprar de forma inteligente. Hay determinadas actuaciones que puede hacer el consumidor a los efectos de conseguir esa alimentación sana e intentar conseguirla a un precio adecuado. Productos de temporada suele ser más barato. Verificar el mercado de proximidad, que muchas veces nos ofrece producto fresco a mejores precios. Es mucho mejor cocinar en exceso, raciones en exceso, que nos permitan guardarlas convenientemente, por supuesto. Ese tipo de preparaciones van a ser más económicas y más saludables que la compra de precocinados o congelados, etcétera, ¿no? El sobrepeso tiene dos poderosos aliados, los malos hábitos y la falta de información. Distinguir los alimentos sanos de los perjudiciales para la salud nos llevará a prevenir muchas enfermedades sin que nuestro bolsillo se resienta. Si nos fijamos también en los desayunos, los canarios somos los que más cereales y café compramos. Pero aquí no queda la cosa, porque la comunidad canaria también es de los que más pan industrial consume, hasta 9 kilos, y de los que menos pan fresco también comemos. ¿Lo hacemos bien, lo hacemos mal? Lo estamos haciendo al revés realmente. Tenemos que tener en cuenta que los panes industriales, como puede ser un pan de molde, por ejemplo, estaríamos hablando que en los ingredientes vamos a encontrar siempre azúcar o grasas de mala calidad y mucha cantidad de conservantes y colorantes. Podemos encontrar panes de mejor calidad si nos vamos a los panes reales de toda la vida, el pan tradicional. Nos tenemos que llevar un pan, ¿cuál nos llevaríamos? Desde luego de aquí no cogeríamos ninguno, sino nos iríamos a los panes frescos del día. Comer mal no es más barato. Lo demostramos con esta propuesta de desayuno sano. Podemos tomar un vaso de leche con avena, acompañado de 2 tostadas con aguacate y huevo y una pieza de fruta por menos de 2 euros. Andreina, hola, ¿qué tal? Bien, aquí venimos a comprar. Vamos a hacer un ejercicio a ver qué podemos comprar con 20 euros de bollería e industrializado. Vamos a ver. Venga. ¿Qué tipo de cosas son las que normalmente comen los niños, comen los nietos? De lo que está aquí, pues le gustan las magdalenas, le gustan los croissants. Al final lo que hemos comprado hasta el momento vemos que de bollería tenemos productos que también nos pueden durar más tiempo. Andreina ha comprado 22 productos de bollería industrial, la mayoría en oferta, y ha pagado por ellos menos de 20 euros. Esa será la merienda de sus nietos durante varios días, a pesar de que hay alternativas más sanas e igual de económicas. Como acabamos de ver, en la compra de 19 euros, que está basada realmente en ofertas, lo único que le vamos a aportar al niño son grasas saturadas y aceites vegetales, que realmente son la principal causa de la obesidad. Con ese mismo dinero podemos aportarle al niño una dieta mucho más saludable, mucho más completa a nivel nutricional. Podríamos comprar verduras, podríamos comprar frutas, podríamos comprar panes para hacer tostadas y también podríamos aportarle yogures y proteicos en el sentido de pavo o jamón. Con estos alimentos podemos montar una merienda mucho más nutritiva, ¿vale? Que consistiría en un yogur que le va a aportar calcio para su crecimiento, fruta que le va a aportar azúcares para gasto diario y una tostada que le va a aportar esos hidratos de carbono necesarios para el rendimiento diario, el pavo
y también la verdura que podría ser, en este caso, un tomate. El IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas en Canarias se ha incrementado un 1,7% en lo que va de año. Un aumento de precios ligeramente superior al 1,1% que ha registrado el conjunto de España. ¿Por qué en las islas la cesta de la compra es más cara? Canarias es un territorio que fiscalmente es distinto a la península, como todos sabemos, y hay una serie de impuestos que gravan la entrada de productos que vienen de otras partes de la península, ¿no? Eso se hace en teoría para favorecer a la producción local de determinados alimentos. ¿Qué ocurre? Que teóricamente este impuesto deberían de soportarlo los distribuidores de estos alimentos, pero realmente lo que están haciendo estos distribuidores es trasladar parte del coste a los consumidores, con lo cual se encarece estos productos, ¿no? También es verdad que en Canarias estamos obviamente en unas islas y que el coste logístico es más elevado que en la península, ¿no? No es lo mismo arrastrar un contenedor con un camión que meterlo en un barco y traerlo hasta Canarias. En el último informe que hemos presentado sobre la tasa de pobreza y exclusión social en Canarias, hay uno de los componentes que se miden, que miden precisamente esa tasa de pobreza general, que es la dificultad de las familias, de los hogares, para tener una alimentación saludable, es decir, para que cada 2 días puedan tener una alimentación basada en productos básicos. En ese sentido, estamos hablando que cerca de un 4% de la población en Canarias tiene grandes dificultades para, digamos, mantener una alimentación sana y saludable. El imparable crecimiento de la población supone que Canarias no pueda autoabastecerse. Si dependiéramos de nuestra producción propia, solo 1 de cada 10 personas podría comer leche, cereales, sal o azúcar. Generamos carne, fruta o miel para el 40% de los isleños y harinas, huevos y hortalizas para menos de la mitad de los canarios. Dar un grado preciso del grado de abastecimiento que tenemos en la actualidad en Canarias es muy complicado. Sí que es verdad que el objetivo de la Consejería de Agricultura está muy próximo a la recomendación que hace la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que está basado en torno al 60% de autoabastecimiento de los pueblos. Desde luego esto pasa porque todos los canarios seamos conscientes de que tenemos que apoyar las producciones locales para tener una mejor calidad de vida, no solo por la calidad diferenciada, sino también por el entorno en el que vivimos. Fruta, caramelo y algodón, que a mí me gusta. Desde el Gobierno estamos trabajando en ese plan de soberanía alimentaria. Por un lado, hay medidas económicas de apoyo a la producción, también esas mejoras en la competitividad, modernización de las explotaciones para que sea más rentable, la mejora de la formación de los empresarios agrarios, la mejora, por ejemplo, de cuestiones como los regadíos. Todas estas líneas están aceptadas por la Unión Europea porque no estamos influyendo en el mercado. En Canarias existen unas 40.000 explotaciones agrarias y ganaderas censadas. David es el propietario de una de ellas. Buenas tardes, David. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Estás aquí trabajando en la huerta, pero cada vez se ve menos superficie cultivada. ¿Por qué crees que la gente está abandonando el campo? Es complicado salir para adelante sembrando los abonos, semillas, mano de obra. ¿Qué se puede decir para que la población local apueste por consumir productos de cercanía? Ayudar a los mercadillos, a los agricultores, buscar el producto nuestro de aquí. Mucha gente busca el producto más barato, no miran de importación, no miran el de aquí. Es la lucha que tenemos contra las grandes cadenas que lo traen todo de contenedores de fuera, ¿viste? El agricultor siempre ha estado en crisis desde el principio de los tiempos, ¿viste? Pasa que ahora está la cosa peor. José Manuel, técnico agrícola, ¿por qué cuesta tanto producir los alimentos en Canarias? Laura, es un problema estructural. Si tenemos en cuenta que el 60% de las parcelas agrícolas de Canarias tienen menos de 1 hectárea, un agricultor, para que su explotación le sea rentable, tiene que tener como mínimo, dependiendo del cultivo, entre 1 y 2 hectáreas. Precisamente, José Manuel, estamos en una finca de ese tipo. ¿Podemos pasar y nos lo muestras y explicas mejor? Sí, lo vemos aquí más fácil. Como puedes observar, este es el prototipo de explotaciones que predomina en Canarias. Pequeñas parcelas
donde se dificulta muchísimo la mecanización, a diferencia de en Península o de Estados Unidos o países con grandes extensiones. Estamos en una agricultura prácticamente artesanal. El suelo agrícola en Canarias es un recurso muy escaso y esta escasez de suelo lo aprovechan los propietarios de esos terrenos para exigirle a veces al agricultor unos arrendamientos desorbitados. Sí, eso sin hablar, José Manuel, también de la escasez del agua. Aquí el agua viene de las zonas de medianía y dificulta muchísimo. Hay muchos gastos en infraestructuras para poder traer el agua a estas pequeñas parcelas. Tener a disposición productos de la tierra no es suficiente. La vida estresante se impone y también condiciona los hábitos de consumo. Conciliar la vida familiar con la laboral cada vez es más difícil. Hola Pablo, pasa. Aranza, tú eres madre, actualmente tanto tú como tu marido están trabajando. ¿Cómo hacen ustedes para compaginar su trabajo con el cuidado de sus hijos y la atención de las comidas de la casa? Bueno, tenemos turnos contrarios y casi siempre estoy yo en casa. Cuando yo estoy de mañana suelo hacer la comida del día anterior o por la tarde, y cuando estoy de tarde la suelo hacer por la mañana. Comen comida fresquita. ¿No sueles hacer uso de comidas congeladas? No suelo meter en tupper porque no es una cosa que me guste. Suelo hacer comida caliente. Pero un momentito que voy a cambiar los platos a los niños que ya terminaron. Vale. Aranza, por lo que veo, se preocupan en casa de una buena alimentación. ¿Qué suelen comer? Pues solemos comer lentejas, legumbres, arroz amarillo, poco frito, a lo mejor 1 o 2 veces en semana. Y aunque ellos se quejan, pero hay que comer sano. En solo 2 décadas, las mujeres que trabajan fuera del hogar han aumentado en Canarias en más de 164.000. A diferencia de sus madres, ya no se dedican exclusivamente al cuidado de sus familias, pero aún sigue sin resolverse el reparto de tareas. El mercado laboral está imponiendo unos ritmos a los padres, a las madres, a cualquier miembro de la familia, que implica que la mujer, que era la única responsable, la única exclusivamente responsable de la dotación de alimentos, de la preparación del alimento, de la compra de alimentos, ahora esa responsabilidad se ha diluido. Eso que incide, que se está haciendo un consumo de productos muy elaborados, de comida rápida, con lo que eso implica para la salud de las personas. La recompensa a los productos sanos es mejor calidad de vida y bienestar. Pero detrás de estos alimentos también hay actividad económica y puestos de trabajo que se generan en Canarias. Cuanto mayor sea su consumo, menor será la necesidad de traerlos del exterior. Y recuperar el calor familiar en torno a una mesa merece un menú equilibrado y beneficioso para la salud. La obesidad no es un problema exclusivo de Canarias ni de España, sino de todos los países desarrollados, por lo que muchos han puesto en marcha iniciativas para atajarla. Un ejemplo de éxito es Chile, que desde el año 2016 emplea un sistema de etiquetado con el que ha conseguido cambiar los hábitos alimentarios de gran parte de su población. Camila Corbalán, directora del Centro de Investigación de Ambientes Alimentarios del INTA de la Universidad de Chile, gracias por atender la llamada de Fuera de Plano. En 2016, Chile puso en marcha una ley pionera para informar a la población del azúcar presente en los alimentos. ¿Qué circunstancias fueron las que motivaron la puesta en marcha de esta ley? Nosotros en Chile veníamos observando hace varios años que la obesidad, particularmente en los niños, venía aumentando. En el momento en que se implementa la ley de etiquetado, 1 de cada 2 niños al ingreso de la escuela presentaba obesidad. Y nuestra encuesta de consumo de alimentos mostraba que estábamos comiendo en exceso azúcares, grasas, sodio, y esto estaba llevando a una epidemia de obesidad y de enfermedades crónicas en nuestro país, que llevó entonces a darse cuenta que necesitábamos implementar algún tipo de regulación. Esa ley de etiquetado, ese sistema de sellos que se puso en marcha, ¿en qué ha consistido exactamente? Bueno, el sistema lo que hace es definir cuál es la cantidad máxima que puede tener un alimento envasado de azúcares, de grasas saturadas,
toneladas de sodio, de calorías. Y entonces cuando un alimento envasado supera estos límites, se le pone en su cara frontal un símbolo que es como un signo pare negro que informa a la población de que ese producto tiene exceso, puede ser de uno o de varios de estos nutrientes y de calorías. Cuando se pone en marcha ese etiquetado, ¿cuál fue la reacción de las grandes empresas de la alimentación en Chile? Si bien inicialmente había toda una resistencia, una serie de argumentos de que esto iba a frenar la economía, de que esto iba a tener mucho impacto en el empleo, en los salarios, vemos que después que se implementa la ley, la verdad es que las industrias disminuyen esa oposición, presentan un discurso mucho más positivo, celebran la posibilidad de innovar, de generar nuevos productos. La implementación de la ley no tuvo un impacto ni en cuanto a empleos ni en cuanto a salarios del sector. ¿Qué porcentaje de chilenos han modificado sus hábitos alimenticios gracias a este etiquetado? Alrededor de un 40% de la población dice que al momento de escoger nuevos alimentos está mirando los sellos. Esto se condice con los resultados que vemos directamente desde la compra que hacen los hogares, en los cuales hemos visto una disminución importante en la compra de bebestibles que llevan este tipo de sellos. La tarea de bajar las tasas de obesidad de nuestros niños, creemos que la mejor forma de verla es como que nosotros tuviéramos que construir un dique como con bolsitas de arena, y la ley de etiquetado es una de esas bolsitas. Tenemos que ir sumando otras medidas que apoyen estos cambios de conducta y efectivamente motivar a nuestros niños a que coman de manera más saludable. Camila Corbalán, muchísimas gracias por atender la llamada de Fuera de Plano. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. El éxito chileno en la búsqueda de una alimentación sana, ¿se podría aplicar? Esa es la pregunta en nuestro país. Lo vamos a tratar a la vuelta de una pausa publicitaria. Quédense con nosotros porque también les vamos a mostrar cómo será la alimentación del futuro. Regresamos enseguida. Bueno, antes de la publicidad veíamos que en países como en Chile no se limitan al azúcar, sino que obligan a etiquetar claramente todos los productos altos en sodio, en grasas saturadas o en calorías. Se lo pregunto a la mesa, ¿por qué creen ustedes que no se toma una medida tan efectiva, Cristina, en España? ¿Debemos mirar a la resistencia de la industria agroalimentaria? Claro, por supuesto, porque fíjate que no es un etiquetado normal, es que te encuentras en el frontal del producto unos octógonos negros, ¿no? Alto en grasa, alto en azúcar, alto en sal. Entonces, claro, no es disuasorio. De hecho, que en Chile les ha funcionado bien y pues la industria alimentaria, por supuesto, no quiere eso. Aquí se va a implantar, bueno, ya hay países europeos como Francia que lo tienen desde hace un tiempo, y en España llegará en el 2021 el Nutri-Score. No sé si les suena, es un etiquetado frontal también, pero no va a ser tan impactante como estos octógonos negros, sino que va a haber, es un semáforo nutricional con un verde, el verde en una esquina y el rojo en otra, y una gama de colores, ¿no?, en el medio, que nos van a indicar que el rojo, el alimento rojo, es alto en grasa, alto en azúcar y alto en sodio, mientras que el verde, esto para alimentos procesados, siempre estamos hablando de alimentos procesados. Sí. El verde es un alimento más sano, entonces podremos comparar sobre todo alimentos iguales, quiere decir no es comparable un yogur con unos cereales, sino por ejemplo cereales que casi todos son azucarados, pues podremos ver con este Nutri-Score, podremos ver fácilmente cuál es mejor y cuál es más sano y cuál es menos sano. En nuestro reportaje hemos visto, Cristina, que comer bien no es caro. ¿Cómo mejoramos la educación alimentaria en estas islas? Pues mira, yo creo que habría que tener educación, o sea, que desde el colegio habría que tener una asignatura, no unas charlas que dé un profe o un enfermero o enfermera, una asignatura de educación para la salud y en la que aparte de nutrición se hablen de otros hábitos, pero sobre todo de la alimentación a nivel curricular.
impartido por nutricionistas o por personas que puedan ayudar desde la base, desde que somos niños, a entender la alimentación, a saber de dónde vienen los alimentos, cómo podemos cocinarlos, a la alquimia de la cocina, a las técnicas culinarias, a todo en ese proceso, aparte de, por supuesto, también desde los medios de comunicación y desde otro tipo de campañas, pero yo creo que la educación, yo creo que se tiene que integrar esa asignatura en los colegios desde el principio. En los colegios Marcial es educador, en los colegios hay numerosos programas que fomentan, Marcial, hábitos saludables, pero es la familia quien ejerce en realidad una mayor influencia en la educación alimentaria de los niños, y ahí parece que es donde estamos fallando. Sin duda, pero bueno, familia y colegios son siempre vasos muy comunicantes. Los chiquillos y las chiquillas tienen un sentido común envidiable, que además de si tienen un entorno facilitador en los centros educativos, como en muchos casos tienen, no solo mejoran sus hábitos, sino que son, eso que es un palabra, son prescriptores, es decir, son capaces de cambiar comportamientos en casa, por las buenas o por la lata que dan. Entonces, en que los padres dejen de fumar, en que en casa se coma más sano. Por tanto, ahí hay justamente un espacio de cambio radical, acompañado de medidas como medidas en los precios, como medidas en el etiquetado, que tienen que venir precedidas de la educación para poder valorar ese etiquetado y saber la importancia que tiene todo este conjunto. Pero vamos, creo que ahí hay que profundizar en eso, y los gobiernos en eso tienen que planteárselos como planes globales de actuación que requieren un conjunto de medidas, y sin duda en los colegios y desde los colegios en la familia. Jonathan, ¿y cómo influye la falta de capacidad que veíamos en el reportaje para autoabastecernos en la calidad de lo que comemos? ¿Tener que importar más de la mitad de nuestro consumo empeora nuestra dieta? No tiene por qué empeorar lo que importemos. Lo que tenemos que importar y por tanto consumir simplemente tiene que ser la elección positiva, buena para nosotros. La importación no es mala. De hecho, no somos autosuficientes, ni queriéndolo podríamos abastecer a todo el archipiélago. Por tanto, hay que importar productos. ¿Y consumir productos de temporada no puede ser una solución? Lo estábamos hablando antes. Sí, yo creo que sí, claro, habría que ver si abarcamos a toda la población canaria, pero consumir productos de temporada va a abaratar el producto y va a estar además en sus óptimas condiciones, los nutrientes están en su óptimo momento de consumo. Entonces, y aparte, fomentamos la economía, ¿no?, local. Apostar por la economía local. Claro. Y no traemos cosas desde fuera con todo lo que supone ese transporte, todo lo que supone esa emisión de gases de efecto invernadero, porque esto es otra cosa, ¿no? Hay que ser conscientes que nuestras elecciones en materia de alimentación influyen en nuestra salud, pero también en la del planeta. Si traemos una pera de Chile, va a contaminar más que si la compramos en el mercado de la esquina. Eso es. Básicamente. En el mercado de la esquina, que no sea de Chile. Que no sea de Chile. El problema es que no hay pera para toda la población canaria. Claro, es a lo que vamos, no somos autosuficientes en los productos de temporada. O sea, importar, vamos a tener que importar siempre. Los problemas de la obesidad se podrán solventar sin duda si cambiamos las pautas alimentarias, disminuir los productos ultraprocesados y fomentar el consumo de pescado, de frutas y proteínas vegetales ayudará a nuestro organismo y además a frenar el desperdicio de comida, contribuiría a salvar el planeta, como estábamos hablando. Son dos aspectos que vamos a abordar en la última parte de nuestro reportaje. La alimentación evoluciona como lo hacemos nosotros. Hoy no comemos igual que nuestros abuelos, pero nuestros nietos tampoco comerán lo mismo que nosotros. ¿Cuál será el menú del futuro? No sustituiremos nunca la dieta tradicional por el comer a base de complementos nutricionales o de pastillas. No hay nada mejor que conseguir los ingredientes activos que el organismo necesita a partir de los alimentos, frutas, verduras, otros alimentos. Comer bien, sí, pero también en su justa medida. Una de las claves del futuro será producir solo lo que vayamos a consumir. Los hogares españoles tiran a la basura más de 1.300 millones de kilos de comida al año y la tendencia es creciente.
un 84% de los productos que se desperdician va directamente de la nevera al cubo, sobre todo frutas, hortalizas y lácteos. El otro 16% acaba en el vertedero después de haberlo cocinado. El despilfarro de comida tiene también consecuencias para el medio ambiente. La producción de alimentos es responsable del 10% de todas las emisiones de efecto invernadero que genera el ser humano. Hay situaciones que podemos salvar en la alimentación sencillamente abriendo nuestra despensa y considerando cómo está nuestra despensa, así está nuestro territorio. Tenemos que utilizar espacios donde vamos a siempre estar deforestando, utilizamos muchísimos plásticos, muchísimas aguas, esos residuos están siempre centralizados, por lo tanto generamos un problema, el medio no es capaz de absorberlo. E influyen en el efecto invernadero lo que es la propia actividad animal. Entonces hay emisiones de metano, evidentemente, cuando tenemos una cantidad de animales estabulados. Es un residuo poco válido para volver a incorporar al suelo, sencillamente porque está muy contaminado. Ser sostenible ya no es una opción, es una obligación. Y la ciencia tiene mucho que aportar en la innovación del sector primario. Pilar, ¿cuál es la función principal de esta granja agrícola experimental? Nosotros tenemos nuestro trabajo dividido en 3 grandes áreas, que son el área de horticultura, el área de fruticultura y el área de floricultura. Pues bueno, nosotros principalmente realizamos ensayos de campo y damos asesoramiento a los agricultores con el objetivo de que puedan incorporar mejoras tecnológicas a sus cultivos. Por ponerte un ejemplo más concreto, pues mira, estamos ahora mismo trabajando, por ejemplo, con el cultivo de la papaya, buscando lo que son las mejores técnicas de cultivo, es decir, oye, cuáles son las fechas buenas para realizar los trasplantes. Trabajamos con rotación de cultivo ecológico programadas a 4 años para ver rendimientos y evolución de suelos. Trabajamos también pues con temas de variedades de papa, tanto en manejo convencional como en manejo ecológico. ¿Y hasta ahora qué ha conseguido esta granja experimental? La época que hemos vivido en los últimos tiempos con la pandemia del COVID, hemos puesto en valor lo importante que es que seamos capaces de incrementar el autoabastecimiento de alimentos, ¿no?, producidos en la propia isla. Pero no solo en la tierra está el futuro de la alimentación, también está en el mar. Hola Juani, ¿qué tal? Mirando productos en la tienda me acabo de encontrar una gelatina de algas. Mira, es uno de los productos más vendidos. Este es el alga agar-agar y se utiliza efectivamente para hacer gelatinas, también para espesar mermeladas, para sopas. Esta es una de las pocas tiendas que vende algas alimentarias. ¿Qué interés hay por parte de los clientes en este tipo de productos? Pues mira, cada vez hay más interés, sobre todo porque cada vez hay más personas que pasan a una dieta vegetariana. Entonces, el alga es un magnífico complemento. Juan, ¿y este tipo de algas que ustedes venden provienen de Canarias o son importadas del exterior? A excepción de una de ellas, que es el alga espirulina, que esta viene de Fuerteventura, las demás vienen de península. ¿El cliente que ustedes tienen que compran este tipo de algas es un cliente específico o no tiende a ningún patrón? Generalmente es gente más bien joven, mamás que empiezan a preocuparse un poco más por su dieta. Las algas son muy ricas en minerales, son ricas en vitaminas. Muchas de ellas tienen también efectos quelantes, es decir, ayudan a limpiar del organismo los metales pesados. Aún no sabemos si en el futuro los alimentos serán procesados con dosis personalizadas para cada uno de nosotros. Hoy, la naturaleza nos ofrece todo lo necesario para dar un paso atrás y retomar los buenos hábitos de la vieja cocina. Alejada de química y conservantes para llevarnos a una vida más sana y a un planeta sostenible. Un estudio que se acaba de presentar asegura que desde que comenzó la pandemia los españoles han aumentado el consumo de frutas y productos frescos y que han reducido además el desperdicio alimentario y han optado por los comercios de proximidad. Se lo pregunto a los 4 miembros de la mesa, ¿creen que esta tendencia ha llegado, Jonathan, para quedarse? Espero que esto se quede, que esta moda pasajera por la pandemia no sea una moda, sino sea un hábito. No solo ayudaremos a nuestro organismo a comer más sano, sino que ayudaremos al comercio local también, que tanto lo necesitamos. ¿Te sorprende, Cristina, los datos del informe? Sí, la verdad que me sorprende. Sí que es verdad que la gente se había animado, ¿no? Yo eso sí lo había visto, a cocinar, ¿no? Nos hemos animado todos a participar en la cocina y cocinar. Pero sí me sorprende, ojalá, y que sean los hábitos que nos acompañen, ¿no? Desde ahora hasta el futuro. Porque, claro, por otro lado, los datos también dicen que durante la pandemia todos hemos cogido algún que otro kilo, sobre todo el pico
picoteo excesivo, el hambre emocional, la ansiedad y demás. Pero bueno, si estos hábitos llegaron, espero que lleguen para quedarse. Sí, sí, lo mismo. Esperemos que este tipo de hábitos y que el consumo de alimentos y no de productos venga para quedarse y que también permanezca algo que también vimos que surgió durante el confinamiento, que era el ejercicio en casa, ¿no? Sí. Pues muchas veces a través de tutoriales y de vídeos, pues mucha gente aprovechó para animarse a hacer ejercicio. Esperemos que esos hábitos vengan para quedarse. Estamos en la recta final del programa, nos quedan un par de minutos, pero me gustaría preguntarte, Marcial, en 2019 en nuestro país desperdició 1.352 millones de kilos de comida. Una prestigiosa revista científica asegura que son los jóvenes los que más comida tiran, cuando son precisamente ellos los que están más preocupados por el cambio climático. Y hemos dicho que el 10%. Claro que es urgente. ¿Cómo se cambia la concienciación de los jóvenes? Es urgente una educación nutricional integral. Eso tiene que ser, yo no sé si se diría incluso una asignatura, sino una transversal en un montón de asignaturas, porque es un cambio de forma de vida que a nosotros nos hace mejores, al planeta lo hace mejor y le da más oportunidades a los que menos tienen, porque al final en la alimentación también se nota, también hay escalas sociales y los que están peor situados lo tienen peor. Por tanto, esto es urgente porque esa cifra es un escándalo, no puede ser. Cristina, eres la especialista, ¿cómo concienciamos a los jóvenes? A los jóvenes los concienciamos como está diciendo él, o sea, y también yo creo que además yo por mi experiencia cuando yo hablo con ellos, sobre todo la salud, el riesgo, claro, cuando uno tiene 14, 15 años se piensa que es inmortal y que no le va a pasar nunca nada, ¿no? Entonces la percepción del riesgo es complicada, pero esto de plantearles, oigan, es que ustedes van a vivir un montón de años, pero es que los recursos no van a dar. Y entonces, ¿qué planeta van a tener ustedes y sus hijos y sus nietos? Parece, yo veo que les llega más este mensaje, ¿no? Y entonces, entre una cosa y otra, y por supuesto hablar en su lenguaje, pero hacerles este cambio de conciencia. Yo siempre digo, piensen diferentes, no se trata de venir aquí a hablar de la pirámide y hay que comer, sino tengan esta conciencia de elegir sus alimentos por su salud y por la salud de todos. Bueno, pues seguramente a lo mejor de esa manera conseguimos que les llegue. Marcial Morales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Natacha Sujanani, un auténtico placer. Jonathan Márquez, muchas gracias. Una semana más. Cristina Ruano, gracias por habernos ilustrado con tus conocimientos. Gracias. A ustedes, gracias una semana más por haber sido fieles a esta cita de Fuera de Plano y invitarles a que vuelvan a estar con nosotros el jueves que viene. Será con nuevos temas de actualidad y con una mesa de especialistas como la de hoy, de primer nivel. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.